A continuación les expondré acerca de la comunicación, su importancia y la comunicación científica. La comunicación es la actividad consistente en la relación de dos o más personas a través de un intercambio de mensajes con códigos similares con el fin de transmitir o recibir información. La comunicación es muy importante y tiene varias maneras de expresarse. Puede ser verbal, escrito, mímico o de forma simbólica. Ya que la comunicación es muy importante para los seres humanos, ha influido en la creación de varios inventos para la sociedad, como es el teléfono, la radio, la televisión, etc. También les voy a hablar sobre lo que es la comunicación científica. La comunicación científica consiste en el sistema por el cual científicos e investigadores crean, distribuyen, usan y conservan sus trabajos. Además, es el mecanismo básico para la existencia y el desarrollo de la ciencia. Puede definirse como el proceso de presentación, distribución y recepción de la información científica para la sociedad. Eso ha sido todo lo que referente hacia la comunicación. Gracias. La comunicación oral y escrita. La comunicación oral fue el primer sistema de comunicación ideado por el ser humano, el cual no requería de tecnología y no tenía requisitos. Este medio de comunicación era el producir sonidos para expresar nuestras ideas, sentimientos o emociones. Cuando fue evolucionando el ser humano ideó otro sistema de comunicación, el cual es el sistema escrito. El lenguaje escrito no es nada más que la representación de una lengua por medio de un sistema de escritura que sirve para relacionarse con los demás. Este sistema de escritura son varios signos o, como podrían decirnos, letras, pero estas fueron evolucionando a través de la historia. El lenguaje oral y escrito tiene las siguientes características. Ambos necesitan un emisor, el cual es el que envía el mensaje, un receptor es el que recibe el mensaje y necesitan un medio conductor por donde transmitimos el lenguaje. En nuestro caso, el lenguaje oral sería del aire y el lenguaje escrito es por una hoja de papel, por un correo electrónico que se utiliza actualmente o por medio de señales de tránsito. Las diferencias entre el lenguaje oral y escrito. El lenguaje oral es inmediato, el lenguaje es claro y no se necesita de muchas especificaciones, mientras que la comunicación escrita puede ser diferida, el mensaje puede ser tomado de una forma diferente y se le considera que es menos importante que el lenguaje verbal. Gracias. Mi nombre es Jaime Pérez y voy a hablar sobre la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. La comunicación se interrelaciona con el lenguaje y la lengua y con el correcto uso de las normas ortográficas y gramáticas. La lengua. La lengua es un conjunto de elementos, ya sean morales o escritos, que intervienen en una comunicación. Lenguaje. El lenguaje se subdivide en 4 niveles: el habla, norma, uso y dialecto. Cabe recalcar que en la lengua también entran los idiomas que se usan en distintos lugares a través del mundo. Volviendo al lenguaje, el habla, la norma, el uso y el dialecto. En el habla tenemos: el habla es el uso de la lengua dentro de características propias de cada comunidad. Por ejemplo, el habla española es distinta al habla ecuatoriana. Es el mismo español, es el mismo idioma, pero son distintas formas de expresarlo. La norma son los reglamentos o normas que tiene cada región lingüística sobre el uso de la lengua. El uso de la lengua es más bien la práctica del lenguaje, en la cual un individuo tiene la capacidad de expresar su idioma con su propia forma de hablar. El idialecto viene a ser una parte más pequeña dentro de la comunicación, la cual se puede dar en pequeños pueblos, en pequeños poblados, los cuales pueden usar distintas formas de expresión para comunicarse entre ellos. Gracias. Bueno, a mí me tocaba exponer sobre las funciones del lenguaje. Las principales funciones del lenguaje son en total 6, las cuales tienen cada una un factor dominante. La primera función que encontraremos es la expresiva o la emotiva, que sirve para expresar emociones, sensaciones, estados físicos. Su factor dominante sería el emisor. La segunda es la conativa o apelativa,
la cual sirve para incitar o influir a otro para que haga algo. Este sería el receptor. La poética. La poética se centra en textos literarios y publicidad. Busca alterar el lenguaje cotidiano para provocar un efecto en una distinta forma. Está centrada principalmente en el cómo se habla. Este sería el mensaje. La referencial. La referencial sirve para representar objetivamente la realidad, informando o exponiendo hechos, conceptos e ideas. Este sería el contexto temático. La metalingüística se refiere al código mismo, y su factor dominante sería el código. Y la función fática significa que se puede abrir, cerrar y mantener la comunicación. Por este medio el factor dominante sería el canal. Gracias por su atención. Bueno, me presento, mi nombre es Ray Panchi y continuando con nuestra exposición yo les voy a hablar sobre algunos métodos para poder hablar en público. Y es que en este aspecto mucha gente tiende a equivocarse porque los nervios es un factor que los viene a afectar. Pero en nuestra cabeza podemos decirnos que debemos estar tranquilos y al momento de expresarnos debemos hacerlo de manera clara y concisa. Al momento de empezar la charla tenemos varios puntos que podemos considerar y que son 1. Las personas a las cuales vamos a dirigirnos, ya sea estudiantes, profesores o empresarios de cualquier otra índole. 2. La organización. Aquí debemos tener en nuestra mente las ideas bien organizadas para poder expresarnos. 3. La extensión. Aquí vamos a tomar en cuenta el tiempo, y es que si lo hacemos muy largo, tiende a ser aburrido y no nos prestarían atención. 4. Los objetivos. Debemos concretar bien y de forma definida estos objetivos, porque con estos vamos a dejar claro lo que vamos a expresar, con una conclusión clara. 5. Las ayudas. En este aspecto podemos nosotros llevar ya sea cualquier tipo de ayuda para nuestra exposición, por ejemplo, proyectores o si no cualquier tipo de documento para facilitar al oyente. Existe un método llamado el spam, el cual consiste en la situación, que es donde vamos a dar nuestra charla. 2. El propósito, el cual es el mensaje que queremos transmitir. 3. La audiencia, las personas las cuales vamos a hablar. Y 4. El método, con el cual vamos a concretar.